Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 361. La tenue luz del sol se filtraba a través de las rendijas de sus ojos apenas abiertos. Darren abrió lentamente los párpados. Un ventilador de techo girando, paredes de color blanco grisáceo, una bolsa de suero colgando junto a la cama y varios dispositivos de monitorización vital que brillaban tenuemente en el rabillo del ojo. Esta era una habitación de hospital. Oye, por fin te has despertado. Una voz familiar provino de su lado. Darren giró la cabeza y se encontró cara a cara con el rostro feo y desaliñado de Tokikake. Estaba sentado con una pierna cruzada sobre la otra, con unos pantalones cortos estampados que dejaban ver sus muslos velludos y chanclas en los pies. Sostenía un plátano en la mano derecha y, mientras hablaba, lo pelaba torpemente con los dientes. Tenía la mano izquierda enyesada y llevaba un cabestrillo alrededor del cuello. Darren se quedó mirando la cesta de fruta medio desenvuelta que yacía en el suelo, con una leve sonrisa en la comisura de los labios mientras decía con irritación: «Eres muy valiente. Esa cesta de fruta era para mí, ¿verdad? No es que puedas terminarlo todo». Tokikake le dio un mordisco al plátano, resopló y señaló la pared. Allí, decenas de cestas de fruta estaban apiladas, formando una pequeña montaña que llenaba toda la habitación privada con un dulce aroma afrutado. Yo también peleé y salí herido. Ni una sola cesta de fruta para mí. Tokikake murmuró con la boca llena de plátano, con el rostro contraído por la indignación. Darren observó el peinado desaliñado, el brillo grasiento en el rostro y toda la apariencia descuidada y perezosa. Por un momento, ni siquiera supo por dónde empezar a quejarse. ¿Tienes un cigarrillo?, negó con la cabeza y preguntó. Tokikake rebuscó en su bolsillo con una mano por un instante y, a regañadientes, sacó una caja de puros de calidad. Con expresión de pesar, sacó uno y se lo entregó. El ojo de Darren se contrajo. Si tuviera que adivinar, probablemente se trataba de otro regalo destinado a él. Pero no se molestó en discutir con aquel desgraciado. Le dio un mordisco a su cigarro y empezó a buscar un mechero. ¿Tiene usted fuego?, Tokikake parpadeó, confundido. Esperar. Metió la mano en otro bolsillo y, con un golpe seco, más de una docena de encendedores cayeron y se esparcieron por el suelo. Darren. Tokikake. Jejeje. Tokikake rió tímidamente mientras tomaba uno y se lo entregaba. Eres verdaderamente especial. Ni siquiera los encendedores están a salvo de ti. Darren puso los ojos en blanco, encendió su cigarro y dio una larga calada. El humo penetrante le bajó por la garganta, despertándolo ligeramente. Se puso de pie con gran esfuerzo, incorporándose en la cama. Incluso este simple movimiento requería mucha fuerza. Un dolor punzante recorrió todos sus músculos, y una oleada de agotamiento lo invadió, provocando que un sudor frío le brotara instantáneamente en la frente. ¿Eso estuvo a punto de ocurrir? Tras comprobar brevemente su estado, Darren esbozó una sonrisa amarga. Fue peor de lo que imaginaba. Esfuerzo excesivo severo, al menos 30 huesos fracturados, desgarros musculares importantes, pérdida masiva de sangre. Ni siquiera recordaba la última vez que había resultado herido de gravedad. Con lesiones como esas, necesitaría al menos una semana solo para empezar a recuperarse. Recostado en la cama, Darren fumó su cigarro en silencio. Tras descansar un rato, finalmente preguntó: ¿Cómo acabaste aquí? Tokikake murmuró. Hubo muchos heridos en esta batalla. Solo hay un número limitado de habitaciones de alto nivel, y todas estaban ocupadas por vosotros, monstruos, y los heridos graves. El resto tuvimos que apiñarnos en las salas comunes. El tipo con el que me tocó estaba ese aterrador Onigumo. Solo ver su cara me quita el apetito y me da pesadillas. Ahora incluso se pone exigente con la apariencia de Onigumo. Darren se frotó las sienes en silencio. Toc, toc, toc. Alguien llamó suavemente a la puerta. Instantes después, entró una figura corpulenta envuelta en vendas manchadas de sangre. Zephyr miró a Darren, que ya estaba despierto, y una sonrisa apareció en su rostro. Darren, estás despierto. ¿Cómo te encuentras? Darren sonrió. Parece que necesitaré unos días de descanso, Zephyr-sensei. Zephyr lo miró rápidamente y luego asintió. Sí. Incluso si tienes el físico de un monstruo, es mejor tomarse unos días más para recuperarse bien. No querrás sufrir daños permanentes. En los 2 últimos días, había aparecido con frecuencia en la habitación de Darren, claramente preocupado por su estado. Ver al chico sano y salvo, fumando un puro, finalmente permitió a Zephyr relajarse un poco. Dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Entonces su mirada se dirigió a Tokikake, que seguía sentado con las piernas cruzadas cerca de él, y frunció el ceño. Tokikake, ¿qué haces aquí? Tokikake abrió la boca, a punto de explicarse, pero Zephyr hizo un gesto de desdén con la mano. Olvídalo. Deja de venir tan a menudo. Darren necesita paz y tranquilidad para recuperarse. Tokikake, En ese instante, una voz emocionada resonó de repente desde la puerta. Oye, Darren. Por fin te has despertado. Todos se giraron sorprendidos. Kusan entró cojeando, con una venda alrededor de la frente y los ojos brillantes mientras miraba fijamente a Darren. Esa jugada tuya fue una locura. Cruzaste una isla entera de un solo golpe. Adoptó una pose exagerada, con los ojos prácticamente brillando como estrellas. Cuando te mejores, tendrás que enseñarme ese movimiento otra vez. Entonces hizo una pausa, mirando a Tokikake con confusión. Espera, Tokikake, ¿qué haces aquí? Tokikake, Antes de que pudiera decir una palabra, apareció otra figura que desprendía una presencia fría y pesada. La parte superior de su cuerpo desnudo estaba envuelta en vendas empapadas de sangre, y la intensidad que emanaba de él hacía que la gente instintivamente quisiera mantenerse alejada. ¿Acordado? Sakazuki miró a Darren con un tono neutro y directo. Sí, estoy bien. Darren respondió con una sonrisa.
Sakazuki asintió y luego se volvió hacia Tokikake con una mirada fría. ¿Qué estás haciendo aquí? Tokikake, Su rostro se puso rojo al instante. La próxima vez que veas a un superior, recuerda saludar. Es la norma. Dicho esto, Sakazuki se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. Apenas se había marchado cuando entró otra persona. Parece que las cosas se han animado bastante por aquí. La voz le resultaba demasiado familiar, e igualmente irritante. Borsalino se apoyaba en una muleta, con la pierna izquierda enyesada, y sonreía mientras miraba a Zephyr y Kusan. Su mirada vagó perezosamente, casi involuntariamente, pasando por encima de Tokikake. ¿Qué? Tú puedes pasar por aquí, pero yo no. Tokikake finalmente se enfadó. Se levantó de un salto, rechinando los dientes. No dije nada. Borsalino alzó la mano como si se rindiera, fingiendo sorpresa. Luego, mirando con interés al jadeante Tokikake, añadió. Pero ya que lo mencionas, ¿qué haces aquí? Tokikake, Capítulo 362. Tokikake se marchó refunfuñando todo el tiempo. Al marcharse, incluso tuvo la osadía de llevarse algunas de las cestas de fruta más grandes, dejando a todos los presentes sin palabras. Darren negó con la cabeza, se volvió hacia Borsalino y preguntó. ¿Y qué hay de Enma? Tras asestar el golpe final, se desplomó agotado y con heridas graves. No tenía ni idea de lo que ocurrió después. Pero cuando despertó, Enma no estaba por ninguna parte. Probablemente lo había encontrado la División de Ciencias Marinas. Borsalino sonrió perezosamente. El estado de tu espada aún es muy inestable. Después de todo, permitir que un objeto muerto coma una fruta del diablo es un avance tecnológico totalmente nuevo. Además, la deconstrucción de tipo paramecia aún está incompleta, así que es más seguro mantenerla en la unidad científica por ahora. Darren asintió con la cabeza en señal de comprensión. Él mismo sintió la inestabilidad al empuñar a Enma. A diferencia de la espada de Spandam de la historia original, que había comido la Sou Sou no Mi y había adquirido la vitalidad y el alma de una Zoan, Enma había consumido la Moa Moa no Mi, de tipo paramecia. Y no había adquirido ninguna de esas características Zoan. En otras palabras, seguía siendo la voluntad de Enma la que controlaba el poder de la Moa Moa no Mi. Pero las habilidades de la Moa Moa no Mi eran demasiado poderosas. Parecía un niño intentando blandir el arma de un adulto, torpe y tosco, sin ninguna delicadeza. Aún así, a Darren no le preocupaba que Borsalino o la División de Ciencias Marinas intentaran robarle su espada. Solo él podía revelar todo el potencial de Enma. Ni siquiera un espadachín de alto nivel. Dado que la Moa Moa no Mi había sido consumida por el propio Enma, su poder solo funcionaba en él, no podía usarse como la habilidad del mundo Birndi para multiplicar otros objetos. Ni siquiera un maestro espadachín sacaría provecho de eso. ¿Qué? ¿Debería blandir una espada de 100 metros de largo en la batalla? Más importante aún, dados los logros, el estatus y la fuerza actuales de Darren, nadie en la marina se atrevería a arriesgarse a enfrentarse a él para llevarse a Enma. Bueno, solo pasaba para ponerte al día sobre esto. Necesito descansar un poco ahora. Borsalino se rascó la cabeza y señaló su pierna izquierda enyesada, con expresión de impotencia. Esta vez sí que estoy jodido. No volveré a trabajar hasta dentro de 1 o 2 meses. ¡Qué lástima! Darren. Zéfiro. Kusan. Mientras observaban a Borsalino cojeando con muletas, los tres esbozaron una mueca de disgusto. Con su físico monstruoso, una pequeña fractura de pierna como esa probablemente sanaría en 10 días como máximo. Aún así, ninguno de ellos dijo nada. Ese no era su problema, el almirante Sengoku se encargaría de ello. Dicho esto, Darren estaba realmente sorprendido de que Borsalino se hubiera lastimado. Solo intentaba mostrar lo aterrador que era realmente el poder de Siki. Por cierto, Darren. Zephyr hizo una pausa por un momento, meditando sus palabras, y luego habló lentamente. No solo vine a ver cómo estabas. Hay algunas otras cosas que quería comentar contigo. Darren sonrió. Adelante, Zephyr Sensei. Zephyr sonrió con satisfacción. Puede que este chico, Darren, tenga una actitud y una personalidad cuestionables, pero cuando se trataba de trabajar, era muy proactivo. Lo primero es hablar de Big Mom. El rostro de Zephyr se tornó serio mientras miraba a Darren y preguntaba con cautela. ¿Tú y Charlotte Linlin? De ninguna manera. De ninguna manera. Darren agitó las manos en señal de protesta y clausuró el establecimiento de inmediato. ¿Estás seguro de eso? Zephyr miró a Darren con recelo, intentando claramente descifrar algo en su expresión. Oye, ¿qué quieres decir con estoy seguro? El párpado de Darren se contrajo. Si alguna vez hiciera algo con Charlotte Linlin, esa loca, curvilínea y excesivamente sexy maníaca, por supuesto que lo sabría. Por supuesto que estoy seguro. Ante la mirada escéptica de Zephyr, Darren no pudo evitar apretar los dientes. Zephyr Sensei, admito que mi reputación en este ámbito no es precisamente la mejor. No es solo malo, es absolutamente horrible. Lo que quiero decir es que todavía tengo principios, dijo Darren, tratando de mantener la compostura. ¿Estás seguro de eso? Preguntó Zephyr de nuevo. Darren. Te estoy absolutamente seguro. Lo dijo entre dientes apretados. Zephyr lo miró y luego se volvió hacia Kusan, que estaba sentado cerca, con los ojos brillando de curiosidad mientras escuchaba. Kusan, ve a buscarme una taza de café. La máquina está al final del pasillo. Aún absorto en la conversación, Kusan respondió sin pensarlo. ¿Por qué café, Zephyr Sensei? Con agua basta. Algunas venas se abultaron en la frente de Zephyr. Le dio una bofetada a Kusan en la cabeza y espetó. ¿Acaso dije que quería café? Te estoy diciendo que te vayas. Kusan se estremeció y se frotó la cabeza. Oh. En cuanto Kusan salió de la enfermería, Zephyr negó con la cabeza con frustración.
Cada uno de sus alumnos era más talentoso que el anterior, pero cada uno era un quebradero de cabeza a su manera. Suspiró y miró a Darren. Se lo tuyo con Hyun. La expresión de Darren se congeló, la confusión se apoderó de su rostro. ¿Hyun y yo? No pasa nada entre nosotros, Zephyr Sensei. Eres mejor actor de lo que pensaba. Zephyr puso los ojos en blanco y se pellizcó la punta de la nariz. No lo olvides, Hyun era mi oficial administrativa en el campo de entrenamiento. No he echado de menos sus cambios. Distracciones en el trabajo, altibajos emocionales y, lo más revelador, esa inexperiencia juvenil en sus ojos que poco a poco daba paso a la madurez. Zephyr notó las señales de inmediato. Él mismo ya había pasado por esto. Todavía recordaba cómo se comportaba su esposa cuando empezaron a salir, constantemente ansiosa, con las emociones a flor de piel. Y lo más importante, los cambios de humor de Hyun giraban claramente en torno a la presencia de Darren en Marineford. Cada vez que Darren regresaba de una misión o del Mar del Norte, Hyun aparecía al día siguiente para trabajar con un brillo en los ojos que simplemente no podía disimular. Zephyr solo podía negar con la cabeza. Al principio no quería creerlo. Pero resulta que es verdad. Tuviste el valor de enfrentarte a Hyun. Zephyr entrecerró los ojos al mirar a Darren. Darren parpadeó, y de repente sacó un cigarro de una caja de regalo cercana y lo extendió con ambas manos, sonriendo. Ejem. Zephyr Sensei, ¿le gustaría fumar un cigarrillo? Zephyro. Sacó su cigarro. Darren rápidamente agarró un encendedor y se lo encendió. Lo que intento decir es que todo este asunto de Big Mom no es precisamente un asunto menor. Zephyr dio una calada y dijo pensativo. Sé que tu personalidad probablemente no cambiará, pero aún así, no hagas nada demasiado escandaloso. Charlotte Linlin es una pirata. Capítulo 363. Ya no eres el mismo chico que eras en el Mar del Norte. No puedes ir por ahí haciendo lo que quieras como antes. Zephyr no llevaba sus gafas de sol habituales hoy, así que Darren pudo ver claramente la seriedad en sus ojos. Esta vez, los marines lograron mantener Marineford gracias, en gran parte, a ustedes. Con los méritos que te has ganado en esta batalla, estás más que capacitado para asumir el puesto de toma de decisiones en el corazón del cuartel general. Oficiales, soldados rasos, incluso civiles, todos tienen grandes esperanzas puestas en ti. Si ahora mismo provocaras un escándalo con Big Mom. Sus palabras fueron vagas, pero Zephyr sabía que Darren era lo suficientemente inteligente y astuto políticamente como para comprender exactamente lo que quería decir. Y Darren lo hizo. Aún así, ¿no te estás preocupando demasiado? ¿De verdad soy ese tipo de persona? La grotesca imagen de la monstruosa montaña de carne de Big Mom de la historia original pasó fugazmente por su mente, y un escalofrío le recorrió la espalda. Se estremeció, luego suspiró y esbozó una sonrisa de impotencia. Zephyr Sensei, por favor, no se preocupe. De ninguna manera podría involucrarme con Big Mom. Zephyr lo miró con recelo y luego dijo de repente. He oído que allá en el Mar del Norte tenéis predilección por las mujeres maduras. Charlotte Linlin puede que sea un poco mayor, pero sigue siendo una belleza. Tos, tos. Darren tuvo un ataque de tos. Incluso con su carácter impasible, enfrentarse a una acusación tan grave por parte de Zephyr lo hizo sentir incómodo. Realmente no tengo ningún interés en ella, Zephyr Sensei. Entonces, ¿por qué te persigue? Porque quiere mi cuerpo. Quiere tener hijos conmigo. Es una pervertida. Darren gruñó entre dientes apretados. Zephyr la observó detenidamente y luego asintió lentamente. Genial. Solo quería avisarte. Y en cuanto a Hyun, voy a fingir que no sé nada al respecto. Darren dejó escapar un suspiro de alivio. Zephyr continuó. Además, está el tema de la graduación del campo de entrenamiento. Según la tradición, cada campo de entrenamiento de oficiales finaliza con una ceremonia de graduación conmemorativa, y en la ceremonia, el mejor alumno de la clase pronuncia un discurso en nombre de los demás cadetes. Eres, sin duda alguna, el mejor de la promoción de este año. Eso no admite discusión. Debes preparar algo inspirador para tus compañeros cadetes y alumnos de cursos inferiores. Comparte tus ideas y experiencias, será muy valioso. Mientras decía esto, algo pareció venir a la mente de Zephyr, y la comisura de sus labios se crispó ligeramente. Darren, que comprendió rápidamente, preguntó. Zephyr Sensei, ¿le ocurre algo? De repente, Zephyr puso cara de haber comido algo podrido y agitó la mano con desdén. No es nada. Concéntrate en tu discurso. Tengo fe en ti, chico. Jamás le contaría a Darren lo extraordinariamente memorables que habían sido los discursos de los dos últimos cadetes importantes. Dicho esto, Zephyr le dio una palmada en el hombro a Darren, se levantó y salió de la habitación. 10 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Durante este tiempo, Darren disfrutó de un raro periodo de vacaciones pagadas y finalmente comprendió la alegría que Borsalino siempre parecía sentir. Gracias a su estatus especial y a sus increíbles contribuciones en el campo de batalla, fue asignado a una ala privada de alto nivel, del tipo que normalmente está reservada para vicealmirantes y rangos superiores. Los médicos fueron de primera categoría, las enfermeras atentas y encantadoras. Y así, Darren se encontró viviendo una vida de ensueño, le traían la comida a casa y le preparaban la ropa. Si a eso le sumamos los cuidados afectuosos de Amatsuki Toki y las deliciosas y nutritivas comidas que le preparaba cada día, Darren sentía que la vida no podía ser mejor. ¿Y qué hay de Hyun? Al principio, le molestó que Big Mom vigilara a Darren, pero en cuanto vio el estado devastador de sus heridas, su enfado desapareció. De hecho, tras un poco de insistencia por parte de Darren, incluso cedió y participó en algunos juegos embarazosos en la habitación insonorizada de la enfermería, lo cual no fue del todo en contra de su voluntad. Darren-san, tus heridas están completamente curadas. Tu cuerpo es tan fuerte como el de un tigre. La doctora, de larga melena castaña rojiza y gafas de montura ligeramente puntiaguda, miraba los resultados de la prueba que tenía en la mano.
Una expresión de incredulidad y admiración se reflejaba en su refinado rostro. Aizawa-san, como mi médico personal, ¿no debería usted ser la persona que mejor sepa lo fuerte que soy? Darren sonrió, dio una calada a su cigarro mientras miraba a la mujer de unos 30 años que estaba de pie frente a él. Tenía el aire reservado propio de alguien del ámbito médico, pero ni siquiera su bata blanca podía ocultar su figura elegante y atractiva. Era un verdadero placer verla. Darren-san. Un leve rubor apareció en el rostro de la doctora Aizawa, aunque no pudo evitar volver a mirar el torso desnudo de Darren. Sus músculos bien definidos irradiaban fuerza masculina, y las cicatrices entrecruzadas solo le añadían un toque salvaje. A esto se sumaba su impactante apariencia y el estatus legendario que lo rodeaba. Mientras ella estaba absorta en sus pensamientos, Darren terminó su cigarro y se levantó de la cama. Bajo su mirada ligeramente decepcionada, comenzó a ponerse un uniforme recién planchado. Tras ajustarse la corbata negra con meticulosa precisión, Darren tomó suavemente la mano de la doctora. Al verla sonrojarse aún más, él bajó la cabeza y le dio un tierno beso en el dorso de la mano, sonriendo. Así que, Aizawa-san, gracias por cuidarme tan bien. Dicho esto, dejó atrás al médico enamorado, se echó la bata blanca al hombro y salió de la sala. Caminó por el pasillo y salió del hospital militar. 3 figuras imponentes, cada una de una estatura inusual, ya esperaban afuera. Sakazuki, imponente con su impecable uniforme militar, la gorra en la cabeza y un cigarro encendido entre los labios, era como una lanza endurecida por la batalla, firme e inquebrantable. Borsalino mantuvo las manos en los bolsillos, con aspecto relajado, la mirada perdida como si estuviera soñando despierto. Kusan, que agitaba los puños en el aire con expresión irritada, vio a Darren y lo saludó con entusiasmo. Darren. Te hemos estado esperando durante muchísimo tiempo. Darren sonrió y se acercó al grupo. ¿Preparar? Sakazuki la miró con calma y habló despacio. La audiencia para ascenderlo a vicealmirante puede ser solo una formalidad, pero eso no significa que no vaya a haber gente que haga preguntas incómodas. Darren soltó una risita. A mí no me molesta. ¿Y a ti? ¿No te preocupa que alguien vote en tu contra? Sakazuki no respondió. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el despacho del almirante de la flota, con una presencia tan imponente como siempre. Su gran capa ondeaba tras él, como si estuviera imbuida de una voluntad de hierro y una determinación teñida de sangre. No se atreverían. Darren se encogió de hombros. Sí, el clásico Sakazuki. A su lado, Borsalino sonrió y bromeó. Con este ambiente, cualquiera pensaría que nos dirigimos a la guerra. Capítulo 364. Mientras caminaban desde el hospital militar hacia la oficina del almirante de la flota, Darren, que había estado postrado en una cama de hospital durante 10 días, finalmente pudo tener una visión clara del estado actual de Marineford. La zona militar seguía en ruinas. En el camino, algunos infantes de marina heridos detenían sus patrullas para saludar a los 4, con los ojos llenos de admiración. Los escombros de los edificios derrumbados y las fortificaciones militares ya habían sido retirados casi por completo, pero el suelo aún estaba lleno de grietas y cráteres. Lo que se extendía ante nosotros era un vasto, desolado y árido vacío. Solo se erigieron apresuradamente unas pocas estructuras básicas de edificios y fuertes, los primeros pasos en el largo camino hacia la reconstrucción. Darren no pudo evitar fruncir el ceño repetidamente al ver eso. La devastación causada por el ataque de Siki fue incluso mayor que la de la guerra de Marineford que recordaba de la línea temporal original. Más de la mitad del distrito militar había quedado destruido. Las zonas civiles tampoco se salvaron, ni siquiera su propio complejo residencial, que había sido arrasado por un meteorito que cayó del cielo. Afortunadamente, Zephyr actuó con rapidez al inicio del ataque, organizando una evacuación adecuada. Gracias a ello, el número de víctimas civiles se mantuvo bajo. Aún así, en el paisaje devastado de Marineford, el ambiente era sombrío. Muchos infantes de marina mostraban rostros exhaustos, y los civiles permanecían de pie frente a sus casas destruidas, atónitos y en silencio. Algunos lloraban abiertamente. Para Siki, esta guerra no era más que un juego, un capricho, una forma de desahogar su ira contra la marina. Pero para los incontables infantes de marina y civiles que vivían allí, fue una catástrofe. Perdieron a seres queridos, amigos, parejas y hogares. Incluso Darren, que se había insensibilizado emocionalmente en el brutal Mar del Norte y hacía tiempo que se había vuelto indiferente a la guerra y al sufrimiento, se vio abrumado por la escena que tenía ante sí. Maldito Siki. Le haré pagar por esto. Kusan apretó los dientes, con los puños tan fuertes que las venas del dorso de sus manos se hincharon. Marineford estaba bien hace solo unos días, mírenlo ahora. Si yo fuera más fuerte, podría haber salvado a más gente. Como doble discípulo de Zephyr y Garp, 2 veteranos intransigentes por derecho propio, Kusan heredó naturalmente su comprensión de la justicia y su inquebrantable compromiso con ella. Para ellos, la verdadera justicia no consistía solo en cazar piratas, sino también en proteger a los civiles y a la próxima generación de infantes de marina. Kusan adoptó esta creencia de todo corazón. Sus ojos brillaban con tristeza y furia, ira por la crueldad de Siki, aún más, por su propia impotencia. Darren lo miró y luego le dio una palmadita en el hombro para tranquilizarlo. Lo hiciste muy bien, Kusan. Sin tus poderes, esta batalla nos podría haber costado mucho más. Y eso no era ninguna exageración. Para evitar que la isla flotante de Siki cayera directamente en Marineford, Darren usó a Emma para cortarla por la mitad, enviando los pedazos al mar. Pero aún así, la isla era enorme, tan grande que, al llegar al océano, creaba olas gigantescas que amenazaban con inundar casi la mitad de la ciudad. Si Kusan no hubiera actuado a tiempo y congelado el mar con los poderes de su fruta del diablo, las consecuencias habrían sido inimaginables. Antes de que Kusan pudiera responder, Sakazuki habló en su tono neutral habitual. Las bajas son parte de la guerra. No hay forma de evitarlas. Su ritmo no disminuyó, ni siquiera ante la devastación que lo rodeaba. En lugar de perder el tiempo quejándonos o dejándonos llevar por las emociones, deberíamos planificar nuestro próximo paso.
con la mirada fija en la espalda fría e inflexible de Sakazuki, Kusan apretó los dientes y murmuró en voz baja. Maldito bastardo a sangre fría. Darren no dijo nada. Eso era precisamente lo que era Sakazuki. Se transformó en una implacable máquina de guerra, inflexible, inamovible, como un imponente muro de hierro. Inquebrantable e irreparable. Para él, emociones como la lástima, el dolor, la compasión o la tristeza no eran más que obstáculos. Nublaban el juicio y dificultaban la eliminación del enemigo. Sengoku ha estado pasando por momentos difíciles últimamente. Indemnizaciones de posguerra, atención a los heridos, alojamiento temporal para civiles, reconstrucción de Marineford. Todo sucedió a la vez. Incluso el presupuesto de investigación de la División de Ciencias sufrió un recorte importante. Borsalino parecía estar tratando de aligerar el ambiente, cambiando de tema con naturalidad y una sonrisa relajada. Sus heridas habían sanado hacía mucho tiempo. Caminaba con paso firme, como si nunca hubiera sufrido daño alguno. ¿Y qué hay de la ayuda militar del gobierno?, preguntó Darren. Borsalino se encogió de hombros, con ambas manos levantadas y una sonrisa traviesa en el rostro. Siki mató a un dragón celestial. La noticia se extendió rápidamente y ahora los 5 ancianos probablemente estén perdiendo la cabeza. El almirante de la flota con ya ha estado en Merigeoise para presentar un informe. La financiación militar siempre ha sido, sin duda, el mayor obstáculo para el desarrollo de la armada. Los marines dependían por completo de la financiación del gobierno mundial. No tenían ninguna otra fuente de ingresos, lo que significaba que todas las operaciones estaban sujetas a las decisiones del gobierno. Este había sido un dilema inevitable durante siglos, y nunca se había encontrado una solución. Precisamente porque comprendía lo asfixiantes que podían ser las limitaciones financieras, Darren hizo todo lo necesario para acumular fondos en el Mar del Norte, llegando a formar su propia flota independiente en el Mar del Norte. Los 4 charlaban distraídamente mientras se dirigían hacia la fortaleza militar central. Aquí se encontraba la oficina del almirante de la flota. En un lateral de la gran muralla de la fortaleza, se había abierto un enorme y evidente agujero. Unos obreros cercanos lo estaban reparando con acero y madera. Fue en este cráter por donde Borsalino logró salir tras recibir una patada directa de Siki. Señores, la audiencia está a punto de comenzar. El almirante Sengoku y los demás ya están esperando en la sala de conferencias. Un mensajero uniformado se acercó rápidamente y saludó bruscamente a los 4. Una audiencia interna de la Marina. Era el proceso de evaluación estándar de la Armada para los vicealmirantes recién ascendidos, llevado a cabo por oficiales de mayor rango. En la mayoría de los casos, era poco más que una formalidad. La Armada tenía una jerarquía rígida y detallada, desde el personal de apoyo de menor rango, al que ni siquiera se le permitía entrar en el campo de batalla, hasta los almirantes, aclamados como la fuerza de combate más poderosa del gobierno mundial. Cada rango tenía una autoridad claramente definida. Cada ascenso suponía un gran salto adelante, que significaba mayor poder y estatus. Pero solo tras alcanzar el rango de vicealmirante se podía decir con toda sinceridad que uno había entrado a formar parte del principal órgano de toma de decisiones de la Armada. Estos vicealmirantes, a menudo llamados los pilares de la institución, fueron la verdadera columna vertebral de la justicia global. Y hoy, Darren estaba a punto de enfrentarse a un público así. Tras su muerte, ascendería oficialmente a la cúpula de la Armada, obteniendo el derecho a participar en la mayoría de las operaciones importantes, comandar su propio buque insignia y fuerzas independientes, asumir el mando de una rama de la Grand Line e incluso recibir autorización para realizar la legendaria Booster Call. Darren alzó la vista hacia la imponente y majestuosa estructura que albergaba el despacho del almirante de la flota. Su mirada ardía con una ambición descarada. Sabía que, después de ese día, la puerta al máximo poder en la Marina comenzaría a abrirse para él, aunque solo fuera una rendija. Capítulo 365. Cuando Darren y los otros 3, guiados por un mensajero, entraron en la sala de conferencias más alta de la residencia del almirante de la flota, fueron recibidos de inmediato con decenas de miradas penetrantes y agudas. Además del almirante de flota Kon, que se encontraba en Merigeoise para informar sobre los acontecimientos y solicitar financiación militar adicional. Estuvieron presentes todos los oficiales de la Armada con el rango de vicealmirante o superior del cuartel general. Estaban sentados alrededor de una enorme mesa de conferencias ovalada, cada uno vestido con un elegante traje negro y envuelto en una amplia capa de marinero, con expresiones severas e indescifrables. Delante de cada uno había una delgada carpeta, los archivos personales de Darren, Sakazuki y Borsalino. Estas carpetas contenían registros detallados de sus deberes desde su alistamiento, las condecoraciones que habían recibido y los incidentes más destacados ocurridos durante su servicio. Esta investigación interna se centró directamente en ellos 3. Sakazuki y Borsalino no necesitaban presentación. Ambos ostentaban el rango de contraalmirante y estaban a un paso de ser ascendidos a vicealmirante. Su fuerza era indiscutible. Incluso según los estándares más rigurosos, sus logros militares acumulados ya los calificaban para el ascenso. La única razón por la que no había sucedido antes era su edad. Pero tras la reciente batalla de Marineford, donde los llamados monstruos del cuartel general se enfrentaron al legendario pirata Siki, tanto su reputación como sus logros alcanzaron su punto álgido. Ascenderlos a vicealmirante se convirtió en algo rutinario. Aunque Darren era más joven que Sakazuki y Borsalino, desempeñó un papel crucial en la guerra. Sus logros anteriores bastaban para asegurarle un ascenso a contraalmirante, pero este se retrasó debido al incidente con Dragon. Tras esta batalla, su contribución inclinó la balanza decisivamente. La espaciosa sala desprendía autoridad. Banderas del gobierno mundial y la gaviota de la justicia del cuerpo de marines colgaban de las paredes, creando una atmósfera de solemnidad y presión. Entre la multitud, Darren reconoció algunos rostros conocidos, como los de los antiguos subordinados de Zephyr Sensei de la batalla contra Siki, pero también distinguió a varias personas desconocidas. Estas observaban a los 3 con miradas escrutadoras, arrogantes e incluso con un disimulado desdén o burla. Si no me equivoco, estos deben ser los verdaderos detentadores del poder en el departamento de inspección de la sede central.
A Darren se le pasó ese pensamiento por la cabeza, y una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Además de las unidades de combate responsables de las operaciones militares, el cuartel general del Cuerpo de Marines también incluía departamentos administrativos, de asesoría estratégica y de inspección disciplinaria. Estos se encargaban de los asuntos internos de los marines, facilitaban la comunicación del mando y apoyaban las misiones en primera línea. No formaban parte de las filas de combate. Entre ellos, el Departamento de Inspección Disciplinaria destacó por ser único. Completamente independiente de otros departamentos, dependía únicamente del almirante de la flota. Su principal responsabilidad era supervisar a todos los oficiales de la Armada. Si alguien actuaba fuera de su autoridad, el departamento podía emitir advertencias, iniciar un proceso de destitución o incluso expulsarlo del servicio. En esencia, se trataba de un ejército dentro de un ejército, un organismo autorregulado de los marines. Sin embargo, la mayoría de sus miembros eran empleados que el gobierno mundial había incorporado a la organización. Darren estaba seguro de que si alguien se oponía a los tres durante esta audiencia interna, sería uno de esos oficiales arrogantes que disfrutaban demostrando su poder dentro de sus propias filas. Están todos aquí. Cuando los tres entraron, el almirante Sengoku, sentado a la cabecera de la mesa, levantó la vista con una sonrisa y dijo: «Siéntate. No hay necesidad de estar nervioso». Señaló con un gesto una mesa larga dispuesta frente a la mesa principal de conferencias, de cara a los oficiales allí reunidos. Estaba colocada sobre una plataforma elevada, como un podio para una rueda de prensa, claramente preparada para el inminente interrogatorio. Mientras hablaba, les dirigió a Darren y a los demás una mirada que decía: «Más les vale comportarse, mocosos». Sakazuki no lo dudó. Fue el primero en subir a la plataforma y se sentó en el asiento de la izquierda. Darren se giró hacia Borsalino, quien lo saludó alegremente indicándole que pasara. Darren sonrió, no protestó y se sentó en el asiento del medio. Borsalino lo siguió, acomodándose en el asiento de la derecha. Los tres se encontraban ahora frente a los oficiales de alto rango que estaban abajo. Algunos los miraban con ternura o ánimo, otros con escrutinio o escepticismo, cada mirada era diferente. Y entonces, en medio de esta atmósfera seria, casi opresiva, los tres hicieron exactamente lo mismo al mismo tiempo. Cruzaron las piernas. Ojo por ojo. La sonrisa de Sengoku se congeló. Zuru se cubrió el rostro en silencio, exasperada. La boca de Zéfiro se contrajo violentamente. Garp se animó y cogió una bolsa de galletas de arroz. Desde donde estaba, cerca del muro, los ojos de Kusan brillaban. Murmuró para sí mismo: «Eso es genial». Los oficiales del Departamento de Inspección Disciplinaria de la Marina fruncieron el ceño al unísono, y sus miradas se volvieron más penetrantes. Así que los rumores eran ciertos, estos chicos son tan arrogantes como dicen. Sin ningún tipo de educación. ¿Acaso creen que nuestro departamento no puede con ellos? Los empleados intercambiaron miradas, con pensamientos similares rondando por sus mentes. Nadie podía negar que estos tres jóvenes marines eran excepcionalmente talentosos. Pero los oficiales se veían a sí mismos como agentes del gobierno mundial, distantes, superiores. Para ellos, los llamados monstruos de la Armada no tenían ninguna importancia real. Parece que nuestros héroes que defendieron Marineford aún se están recuperando de sus heridas. Probablemente vinieron directamente del hospital y deben estar agotados, dijo Sengoku con una sonrisa forzada, tratando de aliviar la tensión. ¿De verdad? Yo ya me siento completamente recuperado, respondió Borsalino con una sonrisa mientras se quitaba la gorra redonda negra y encendía un cigarrillo. Igualmente, añadió Darren con una sonrisa audaz. Encendió un cigarro sin dudarlo y le pasó otro a Sakazuki. Estoy listo para partir en una misión en cualquier momento, dijo Sakazuki con frialdad, llevándose el cigarro a la boca. El guante de cuero negro que llevaba puesto desprendió un destello de calor que lo encendió al instante. Los tres permanecían sentados allí, fumando con indiferencia, mirando de reojo a los agentes de policía que estaban abajo, mientras una presión amenazante emanaba sutilmente de su presencia. Los funcionarios del departamento de inspección se tensaron. Se volvieron bruscamente hacia Sengoku y Zephyr, con los ojos llenos de disgusto. Sengoku abrió la boca, pero no salieron palabras. La boca de Zephyr se tensó. Giró la cabeza. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 366. Esos malditos mocosos. Sengoku miró fijamente a los tres arrogantes punks sentados en el escenario, con el rostro enrojecido por la furia y los puños apretados. Apenas podía contenerse para no subir y darles una paliza. Se suponía que era una audiencia de investigación seria. Claro, la mayoría de las veces era solo una formalidad, pero aún así contribuyó a su ascenso a vicealmirante. Para colmo, el cuartel general tenía escasez de fondos. Era el momento crucial para solicitar apoyo financiero al gobierno mundial, y esos tres idiotas acababan de causar problemas, lo que dificultaba aún más lidiar con ese grupo de oficiales arrogantes. Puede que ahora se lo estén pasando bien, fumando y descansando con las piernas cruzadas, pero después sería él quien tendría que adular a esos pomposos burócratas. Cuanto más lo pensaba Sengoku, más se le hinchaban las venas. Se llevó la mano al pecho, intentando calmarse. Pero, pensándolo bien, esos tres se habían enfrentado al León Dorado y habían salido victoriosos. Sinceramente, probablemente ya no podía soportarlo más. Esta constatación le provocó a Sengoku un dolor de cabeza aún mayor. Instintivamente, se volvió hacia Zephyr, que había apartado la mirada. Sengoku lo miró y le hizo una sutil señal con los ojos. Controla a tus alumnos. Zephyr puso los ojos en blanco y lo ignoró por completo. Tú eres el futuro almirante de flota. Son tu problema, no el mío. Sengoku. Vayamos directamente a la investigación. En ese momento, Zuru juntó las sienes, se aclaró la garganta suavemente y rompió el punto muerto. Ella sonrió al grupo de empleados del departamento de inspección y dijo:
El contraalmirante Sakazuki, el contraalmirante Borsalino y el comodoro Daren tienen personalidades bastante singulares, pero no quieren hacer daño a nadie. Como oficiales superiores en el cuartel general de la Armada, deberíamos ser más tolerantes con la generación más joven, ¿no crees? Las palabras de Zuru hicieron que los oficiales fruncieran el ceño, pero la irritación comenzó a disminuir. Como jefe de Estado Mayor en el cuartel general de la Infantería de Marina, Zuru tenía muchos contactos con el departamento de inspección. Les gustara o no, debían mostrarles cierto respeto. Un poco de arrogancia en los jóvenes, es normal. El vicealmirante Zuru tiene razón. Empecemos. Los empleados respondieron con arrogancia, con un tono cargado de frío desdén. Muy bien. Comenzaremos analizando y cuestionando la solicitud de ascenso a vicealmirante del contraalmirante Sakazuki. Zuru asintió, tomó uno de los archivos que tenía delante y comenzó con una sonrisa. El contraalmirante Sakazuki es originario del Mar del Norte. Sirvió como capitán en una unidad naval del Mar del Norte, luego como subcomandante de la base y, finalmente, como almirante en el Mar del Norte. Posteriormente, se formó en el campo de entrenamiento de oficiales del cuartel general de la Armada y, tras graduarse, sirvió como ayudante del exalmirante Zephyr. Actualmente ostenta el rango de contraalmirante en el cuartel general de la Marina. A lo largo de su carrera, el contraalmirante Sakazuki completó 736 misiones de combate y eliminó a 36,225 piratas. Entre ellos, más de 3.000 tenían recompensas superiores a los 10 millones de belis. Posee una determinación y resolución inquebrantables en la búsqueda de la justicia, con una tasa de éxito en las misiones superior al 95%. Su calificación general es excelente. Tras una cuidadosa deliberación, el almirante Sengoku del cuartel general de la Marina presentó oficialmente una recomendación para ascender al contraalmirante Sakazuki a vicealmirante. Si alguno de ustedes tiene alguna duda u objeción con respecto al ascenso del contraalmirante Sakazuki, por favor, exprésela ahora. El silencio llenó la habitación. Muchos marines se mostraron visiblemente sorprendidos por las cifras que Zuru acababa de leer en voz alta. Más de 700 misiones. Más de 30.000 piratas eliminados. Una tasa de finalización superior al 95%. Solo los demás funcionarios podían comprender realmente el peso abrumador que encierran estas estadísticas. Monstruo. Esa fue la única palabra que me vino a la mente. Incluso los orgullosos funcionarios del gobierno mundial, ante un historial tan abrumador, guardaron un prolongado silencio. Observaban fijamente los documentos que tenían en las manos, repletos de información detallada sobre la misión. Las interminables filas de números parecían irradiar un brillo sanguinolento que les helaba la sangre. Pero lo que más les inquietó fue que todos los informes de la misión contenían la misma observación breve, pero escalofriante, en la columna de notas. Exterminado. No hubo supervivientes. En manos de Sakazuki, los piratas ni siquiera tenían la posibilidad de ser enviados a Impel Down. El único resultado posible era la muerte. Esta constatación provocó que los empleados del departamento de inspección empezaran a mirar a Sakazuki con otros ojos. Cautelosos. Hostiles. Y, en el fondo, un miedo innegable. Está loco. A todos se les pasó por la cabeza lo mismo al mismo tiempo. Y entonces, desde la mesa de preguntas, Sakazuki habló de repente. Su voz era ronca y fría, como el acero raspando contra la piedra. Entonces, ¿alguien tiene alguna objeción a mi ascenso? Sakazuki le dio un mordisco al cigarro, apoyando sus grandes manos contra la mesa de mármol. Un intenso resplandor rojo brillaba bajo sus palmas, dejando dos huellas nítidas en la superficie mientras finas volutas de humo negro escapaban de su cuerpo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como un depredador a punto de abalanzarse. Su mirada fría y penetrante recorrió los rostros hinchados de los empleados sentados abajo. Nadie se atrevía a enfrentarse a él. La habitación estaba en completo silencio. Sengoku dejó escapar un largo suspiro, con el rostro tenso y las comisuras de sus labios temblando. Los estás amenazando descaradamente. En ese momento, como si el silencio se hubiera vuelto demasiado humillante para la dignidad del gobierno mundial, uno de los funcionarios del departamento de inspección apretó los dientes y habló de repente. Tengo una pregunta. Sakazuki la miró. Esa mirada infernal y escalofriante hizo que el oficial sudara frío de inmediato. Pero, sin querer perder la compostura, tragó saliva con dificultad y se obligó a hablar. Hace un año, durante la operación en el Reino de Bada, sus acciones provocaron la muerte del príncipe. Según la investigación de la Policía Central, se sospecha que su ataque fue intencional. ¿Cómo explica esto? Sakazuki lo miró fijamente con expresión impasible, la presión poniendo nervioso al hombre. Entonces, esbozó una sonrisa siniestra. No tengo una explicación. Mi misión era impedir el matrimonio entre Big Mom Charlotte Linlin y el príncipe del Reino de Bada. Y al final, gracias a mis acciones, ese matrimonio nunca se llevó a cabo. El Reino de Bada no fue absorbido por Toto Land. Hace unos meses, tras la supuesta muerte natural del antiguo rey, el príncipe partidario del gobierno mundial ascendió al trono. El Reino de Bada es ahora una nación miembro del gobierno mundial. Este es el mejor resultado posible. ¿Y en cuanto a las bajas durante la operación? No lo niego. Entrecerró los ojos, ahora llenos de una amenaza palpable, y miró al oficial a los ojos. Después de todo, acabar con los piratas no es tarea fácil. El oficial se estremeció visiblemente, con el rostro pálido. No se atrevió a decir nada más. Entonces, ¿alguna otra objeción? Sakazuki miró a su alrededor una vez más. Nadie habló. Frente al demente que tenían delante, alguien que cargaba sobre sus hombros decenas de miles de vidas, ninguno se atrevió a pronunciar una sola palabra de protesta. Si guardaba rencor, jamás volverían a dormir tranquilos. La votación ha comenzado. Aprobación unánime. Sakazuki sonrió. Se volvió hacia Sengoku. Sengoku suspiró, imaginando ya las consecuencias con las que tendría que lidiar más tarde. Se levantó de su asiento y declaró solemnemente.
Anuncio oficialmente, la solicitud del contraalmirante Sakazuki para ascender a vicealmirante del cuartel general naval ha sido aprobada. Capítulo 367. Aprobación unánime. El resultado pilló por sorpresa a Sengoku, Tsuru y los demás. Normalmente, en las audiencias para los ascensos a vicealmirante, siempre había al menos algunos votos en contra, simplemente para mantener la apariencia de justicia e imparcialidad. Pero está claro que nadie se atrevía a oponerse a un loco como Sakazuki. Sobre todo después de la forma en que miró fijamente a los funcionarios del gobierno mundial presentes entre el público, había una auténtica intención asesina en sus ojos, y no era un farol. A continuación, comenzaremos el análisis y el interrogatorio para el ascenso del contraalmirante Borsalino a vicealmirante. Si alguien tiene alguna pregunta, no dude en expresarla. Tsuru continuó con la reunión, con expresión severa, mientras tomaba otro archivo. El contraalmirante Borsalino proviene del Mar del Norte. Prestó servicio tanto allí como en el cuartel general de la Armada. Formó parte de la primera promoción del campo de entrenamiento de oficiales de la Armada y, como el mejor de su clase, fue nombrado ayudante del almirante Sengoku tras su graduación. Además, el contraalmirante Borsalino dirige el Grupo Científico Especial de la Armada, que ha contribuido al desarrollo de numerosas tecnologías y armas valiosas para los marines. Siempre ha sido serio y responsable en el cumplimiento de sus deberes. Hasta la fecha, ha completado 513 misiones y capturado un total de 16.309 piratas. Cuando Tsuru terminó, el público de oficiales de la Marina centró su atención en el hombre que estaba en la mesa de interrogatorios, un joven con gafas oscuras, sin afeitar y con una sonrisa débil e indescifrable en el rostro. Luego vino la reacción colectiva de los funcionarios del gobierno mundial. Todos fruncieron el ceño. Ese tipo parece sórdido. Más bien un pirata que un marine. Esa sonrisa traviesa, se merece un buen puñetazo. ¿Es este el mejor graduado del primer campamento de entrenamiento? De repente, ese chico Sakazuki no parece tan malo. Al menos Sakazuki parece un soldado. Numerosos pensamientos les pasaron por la cabeza mientras observaban el comportamiento holgazán, fumador empedernido y punk callejero de Borsalino. Sus ceños fruncidos se acentuaron aún más. Los inspectores hojearon el expediente. Pronto surgió la primera pregunta. Contraalmirante Borsalino, sus registros de misión muestran que en casi todas las operaciones fracasó en su intento de eliminar a los piratas. Incluso hubo casos en los que los dejó escapar. ¿Puede explicar por qué? Con eso, la expresión de Darren se tornó sutilmente divertida. Borsalino abrió las manos con una mirada de impotencia. Lo intenté de verdad, ¿sabes? Pero los piratas de hoy dan mucho miedo. Son fuertes como monstruos, todos y cada uno de ellos. Los oficiales. Sengoku. Zephyro. Garp. Tsuru. Oye, vamos, eso suena un poco desganado, ¿no? Al ver a ese mono amarillo actuando como si no le importara nada, los funcionarios del gobierno mundial finalmente perdieron la paciencia. Tras soportar la intensidad de Sakazuki, estaban ansiosos por desquitarse con Borsalino. Contraalmirante Borsalino, tenemos algunas preguntas para usted en relación con el Grupo Especial de Ciencias Navales que usted supervisa. Uno de los oficiales regordetes y de orejas grandes finalmente habló, con una sonrisa fría. Parecía bien preparado. Hizo una señal a un subordinado, quien activó un Dendenmusi, y pronto una serie de imágenes comenzaron a mostrarse para que todos las vieran. El agente señaló la primera imagen, mostraba una linterna. Me gustaría saber, ¿qué hace exactamente esta linterna? Borsalino lo miró, y su expresión se tornó gradualmente seria. Es una linterna extraordinaria. Absorbe la luz como energía y luego la utiliza para iluminar. Ella ilumina donde hay luz. El oficial respondió fríamente. ¿Y dónde no hay luz? El rostro de Borsalino adquirió la expresión seria y profesional de un científico mientras respondía con rostro impasible. No se enciende en absoluto. Todos. Sengoku y los demás se cubrieron el rostro con exasperación. El oficial apretó los labios antes de golpear la mesa con el puño, furioso. Contraalmirante Borsalino. ¿Así es como el Grupo Científico Especial bajo su dirección utiliza los fondos de investigación asignados por el gobierno? Según los registros, tan solo el desarrollo de esta supuesta linterna costó $150 millones. Toda la sala se quedó sin palabras. 150 millones de belly. Y esa era una suma impresionante, suficiente para construir 2 acorazados. Si se gastara en equipamiento militar, podría equipar completamente a una unidad de élite de 1000 infantes de marina. Y con tanto dinero, el Grupo de Ciencias Especiales de Borsalino produjo una linterna que no funciona en la oscuridad. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Los inspectores examinaron a Borsalino, convencidos de haber encontrado un fallo fatal en su defensa. Pero Borsalino solo sonrió y dijo alegremente, de hecho, es un invento verdaderamente innovador. Estás bromeando, ¿verdad? De ninguna manera. Borsalino levantó la mano repentinamente. Un intenso resplandor dorado comenzó a formarse en su dedo índice, irradiando una aura letal que se fijó directamente sobre el empleado del gobierno mundial. El hombre se quedó paralizado, y un sudor frío le perló la frente. ¿Qué estás intentando hacer? Sabía perfectamente lo aterrador que era el poder de la fruta del diablo de Borsalino. Un movimiento casual podía destruirlo por completo. Con una media sonrisa, Borsalino dijo. La verdadera innovación detrás de este invento reside en el mecanismo de conversión de energía en el que se basa. En otras palabras. Mientras el oficial permanecía sentado allí, sudando profusamente, Borsalino retiró lentamente el dedo con una sonrisa. El Grupo Científico Especial de la Armada comenzó a desarrollar un sistema automático de carga de energía para armas láser. El silencio llenó la habitación. Los empleados no tenían nada que decir. El problema del suministro eléctrico siempre ha sido el mayor obstáculo para el despliegue de armas láser. Si lo que dijo Borsalino fuera cierto, significaría que estas armas podrían llegar a ser viables en el campo de batalla. Eso supondría un gran avance tecnológico.
Ante esta situación, gastar $150 millones del dinero de Belis en el desarrollo de la linterna, de repente parecía una inversión brillante. Entonces, procedamos con la votación, dijo Sengoku de inmediato, aprovechando el momento. Los inspectores se miraron entre sí y luego todos levantaron la mano en señal de acuerdo. Aprobación unánime. Mientras aún estaban votando, Darren se acercó a Borsalino y le susurró. Entonces, esta tecnología se puede utilizar realmente. Llevar una linterna y llevar un cañón láser no eran para nada lo mismo. Puede que los burócratas del gobierno mundial no tuvieran ni idea, pero Darren sabía perfectamente lo difícil que era. Borsalino esbozó una sonrisa irónica. ¿Quién sabe? Quizás dentro de 20 años, cuando la tecnología esté completamente desarrollada, funcione de verdad. Darren levantó el pulgar, resistiendo la tentación de gritar genial. Lo siguiente será la audiencia con el comodoro Darren. Al oír la voz de Zuru que anunciaba el comienzo de la ronda final de la reunión, todos los presentes en la sala se enderezaron de inmediato. Al fondo de la sala, Kusan agitó los brazos con entusiasmo y gritó. Vea por ellos, Darren. Capítulo 368. El siguiente punto del orden del día es la solicitud de ascenso del comodoro Rollers Darren, del cuartel general de la Armada, a vicealmirante. Zuru hojeó el archivo que tenía en las manos y con calma comenzó a explicar a los oficiales reunidos. El comodoro Darren, al igual que los dos contraalmirantes que le precedieron, proviene del turbulento Mar del Norte. Comenzó su carrera como marinero de bajo rango y ascendió gradualmente hasta convertirse en el comandante militar de mayor rango en la región. Bajo su liderazgo, las fuerzas navales del Mar del Norte duplicaron su tamaño en tan solo 2 años. La región, antaño asolada por piratas y organizaciones criminales, experimentó una notable mejora en el orden público. Según las últimas evaluaciones, el Mar del Norte es ahora uno de los mares más estables, pacíficos y prósperos de los 4 mares, e incluso de la Grand Line. Lo más importante es que, durante el mandato del comodoro Darren como almirante del Mar del Norte, todas las principales naciones miembros de la región expresaron públicamente su apoyo a sus políticas. Estableció una base sólida para el desarrollo a largo plazo del Mar del Norte y proporcionó un sólido apoyo en materia de seguridad, desempeñando un papel fundamental en el fortalecimiento de la autoridad del gobierno. La voz de Zuru se mantuvo firme y clara, asegurando que todos en la sala pudieran oírla sin confusión. Además de sus excelentes dotes administrativas, el comodoro Darren también se distinguió en la ejecución de operaciones navales. Estaba llena de elogios. A pesar de su aversión personal hacia la sed de poder de Darren y sus tendencias indulgentes, al darse cuenta de su conexión con Gion, Zuru no tuvo más remedio que hablar a su favor. Desde que se unió a la Armada, el comodoro Darren ha completado 613 misiones, derribado a más de 20.000 piratas y capturado a más de 2.000, con recompensas que superan los 10 millones de belis. Además, derrotó al destructor de mundos Beyond the World y participó en numerosas batallas contra Barba Blanca, Kaido, Big Mom, Charlotte Lin y Gold Roger sin quedarse atrás. Incluso aniquiló él solo la flota pirata al mando del pirata volador Siki y frustró su plan durante la batalla de Marineford, protegiendo el cuartel general de la Marina. Mientras Zuru enumeraba los impresionantes logros de Darren, los oficiales de la Marina presentes no pudieron evitar mostrar orgullo y asombro. Garp y Zephyr, en particular, mostraron satisfacción, prácticamente radiantes de orgullo, como diciendo, este es nuestro alumno. En la última fila, Kusan temblaba de emoción y sus ojos brillaban. En vista de los extraordinarios logros y contribuciones del comodoro Darren a la justicia, el cuartel general de la Armada ha presentado una solicitud especial para ascenderlo a vicealmirante. Zuru cerró lentamente el archivo y dijo en voz baja. Si alguien tiene alguna objeción, puede plantearla ahora. Al oír sus palabras, los funcionarios de la Inspección del Gobierno Mundial intercambiaron miradas, momentáneamente desconcertados. Liderazgo, habilidad política, fortaleza, estrategia, Darren lo tenía todo. Sencillamente, no había debilidades que explotar. Poseía la crueldad y la determinación de Sakazuki, junto con la sutileza y el tacto de Borsalino. Tengo una pregunta. De repente, uno de los funcionarios del Gobierno Mundial se puso de pie. Una sonrisa irónica apareció en sus labios mientras miraba a Darren con burla, pensando claramente que lo tenía acorralado. Comodoro Darren, según nuestra información, durante su estancia en el Mar del Norte, usted mantuvo relaciones inapropiadas con numerosas reinas, princesas y nobles de diversas naciones. Por este motivo, se ganó el apodo de escoria de la Marina. Este comportamiento dañó gravemente la reputación de la Marina. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Ahí está. En el momento en que formuló la pregunta, Sengoku, Zuru y Zephyr sintieron que se les encogía el corazón. Ya se lo esperaban. Esos cabrones de la inspección sin duda iban a por la disciplina y la conducta personal de Darren. Antes de que Darren pudiera responder, Sengoku interrumpió apresuradamente. Los asuntos personales del comodoro Darren no deben ser considerados en la sesión de hoy. No tienen ninguna relación con su capacidad para desempeñar sus funciones como infante de marina. Almirante Sengoku, lo interrumpió el oficial con una sonrisa fría. Según las normas de la audiencia, el comodoro Darren debe responder personalmente a todas las preguntas. Maldición. Sengoku apretó la mandíbula y maldijo en silencio. Se escudaban en los procedimientos, sin darle margen para discutir. Lo único que podía hacer ahora era esperar que Darren pudiera fanfarronear y salirse con la suya. ¿Comodoro Darren? Los inspectores se volvieron hacia la mesa de examen, sonriendo mientras observaban a Darren. Darren sonrió de repente. No veo nada aquí que necesite explicación. Alzó la cabeza, con un tono justo e inquebrantable. Como oficial de mayor rango en el Mar del Norte, es mi deber prestar atención a las necesidades de la gente. Se trata de cuidar a los ciudadanos. Es parte de mi responsabilidad como infante de marina. ¿Se cuidando a los ciudadanos? Sengoku quedó atónito. Zephyr parecía completamente perplejo. Garp se quedó paralizado en medio del senbei, con 2 hilos de mocos que le caían de las fosas nasales.
Los oficiales de la Marina presentes en la sala estaban completamente aterrorizados, con la mirada perdida al frente. Los funcionarios del gobierno mundial se pusieron rojos de incredulidad, visiblemente furiosos. Una cosa era cuidar de la gente. ¿Pero atenderlos en la cama? Eso no formaba parte del trato. Y lo más importante, ¿dónde estaba la atención hacia los hombres? Completamente descarado. Y sin embargo, semejante descaro se expresaba con una convicción tan justificada. Estos funcionarios veteranos se enorgullecían de su experiencia política, tras haber tratado con toda clase de delincuentes, charlatanes y degenerados a lo largo de los años. Sentían que lo habían visto todo. Pero esto, nunca lo habían visto antes. Comodoro Darren. Que esta es una audiencia formal. El agente que llevaba a cabo el interrogatorio se puso de pie, furioso, y golpeó la mesa con el puño. Darren simplemente se encogió de hombros. Estoy respondiendo en serio. No es culpa mía si no te lo tomas en serio. Mis esfuerzos por velar por el bienestar público no solo fortalecieron la cooperación cívico-militar y me granjearon el apoyo de los países miembros, sino que también elevaron el prestigio de la infantería de marina entre las diversas cortes reales. Él sonrió. Entonces, dígame, ¿funcionó o no? Todos, Kusan se frotó la barbilla pensativo y murmuró. Sabes, tiene razón en cierto modo. El rostro del empleado cambió de rojo a morado, alternando entre una gama de expresiones de indignación. Entonces otra voz interrumpió fríamente. Comodoro Darren, ¿cómo explica esto? Bajo su mando, ¿los infantes de marina del Mar del Norte ganan significativamente más que los de otros mares? El cuartel general distribuye presupuestos militares prácticamente iguales entre las 4 regiones. Entonces, ¿por qué el Mar del Norte recibe salarios tan altos? ¿Cuál es exactamente la fuente de esta financiación? Sengoku, Zephyr y los demás se pusieron un poco tensos ante la pregunta tan directa. Esto tocó un tema muy delicado, uno que habían optado por ignorar durante mucho tiempo. ¿El presupuesto, Darren suspiró, con expresión algo preocupada. Como decirlo, el Mar del Norte es caótico y nuestras políticas deben adaptarse. En estas condiciones, los infantes de marina del Mar del Norte sufren tasas de bajas mucho más elevadas que en otros mares. Por lo tanto, creo que en entornos de alto riesgo, una mayor compensación está justificada. No puedes esperar que la gente arriesgue su vida solo por la nimiedad de la sede central, ¿verdad? Bueno, yo solo estoy cuidando de mis hombres. Sengoku, Zephyr, Zuru, Garp soltó una carcajada. Capítulo 369. Mientras Darren hablaba, los ojos de Sengoku temblaron incontrolablemente y apretó el puño instintivamente. Oye, mocoso. Responde bien a la pregunta. ¿Acaso necesitas arrastrar a todos los demás contigo? ¿Qué quieres decir con trivialidad? Este ha sido el salario estándar en el cuartel general de la Marina durante años. Nadie se ha quejado jamás. Dirigir el cuartel general no es tarea fácil. Incluso yo, un almirante, tengo dificultades, ¿sabes? Aún así, Sengoku sabía que no era el momento de discutir con Darren, así que se obligó a dejarlo pasar. Comodoro Darren. Por favor, tómese esto en serio y responda correctamente a la pregunta. Uno de los empleados del gobierno mundial se puso rojo y apretó los dientes con frustración. Darren respondió como si fuera lo más natural del mundo. Lo digo en serio. Simplemente estoy diciendo la verdad. ¿De verdad crees que esa respuesta satisfará a todos los presentes? La voz del empleado estaba llena de indignación. Entonces, ¿cómo se explica la serie de muertes anormales que involucran a varios dragones celestiales en el Mar del Norte? Parecía que por fin había encontrado un punto débil fatal, clavando sus ojos en Darren con una intensidad ardiente. La expresión de Darren se ensombreció. Su voz adquirió un tono grave. Personalmente, lamento profundamente el fallecimiento de los nobles mundiales. Pero la causa de estas muertes ya ha sido investigada exhaustivamente. No necesito repetir lo obvio, ¿verdad? En ese momento, otro empleado, que llevaba gafas con montura dorada, se levantó de repente. Agitó un documento que tenía en la mano y se burló de ellos. También hemos descubierto que usted posee una riqueza desproporcionada a su posición y cargo. ¿Cómo explica esto? Si no puedes dar una explicación razonable, no nos quedará más remedio que sospechar que aceptaste sobornos. Darren asintió pensativo, como si estuviera de acuerdo. Comprendo perfectamente sus preocupaciones. El hombre sonrió con aire de suficiencia. Entonces explícalo. Antes de que Darren pudiera responder, un agudo sonido metálico resonó desde el Denden Musi que llevaba en el bolsillo. El empleado hizo una mueca y colgó inmediatamente. Pero un segundo después, volvió a sonar. Frunciendo el ceño, sacó su propio Denden Musi. Al ver el símbolo, entrecerró los ojos. Almirante de la flota Sengoku, solicito un receso de 1 minuto. Se volvió hacia Sengoku. Sengoku parpadeó, visiblemente confundido. ¿Una solicitud de receso, en un momento tan crítico? Extraño. Pero pensando que esto le daría algo de tiempo a Darren, Sengoku esbozó una leve sonrisa y asintió. Claro. Adelante. El oficial asintió y salió rápidamente de la habitación. Pero entonces... Bru. 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 Cada vez sonaban más llamadas de Denden Musi por toda la sala de conferencias. Los inspectores se detuvieron, atónitos, al darse cuenta de que todos sus Denden Musi personales sonaban simultáneamente. Intercambiaron miradas y luego abandonaron la habitación en silencio, uno por uno. Fuera de la sala, los funcionarios del gobierno mundial respondieron a las llamadas, con la impaciencia reflejada en sus rostros. Te dije que estoy en una reunión. ¿No te dije que no me molestaras? Maldita sea. A menos que sea algo realmente importante, estás acabado. Todos gritaban dentro de su Denden Musi, reprendiendo a sus secretarias.
Pero lo que sucedió a continuación acalló de inmediato la furia de sus voces. Señor, se acaban de depositar 100 millones de belis en su cuenta personal en el banco clandestino. Los empleados se quedaron paralizados y luego estallaron en indignación. Maldita sea, se supone que esto es un soborno. Que eso es un insulto. ¿Quién se cree que somos? Somos representantes del gobierno mundial. Profesionales enviados para supervisar a los marines. Entonces el Den Musi volvió a sonar. Señor, se han depositado otros 200 millones de belis en su cuenta personal. Los empleados se quedaron paralizados de nuevo. Intercambiaron miradas y luego respondieron a su Den Musi al unísono. Sí, entendido. Dentro de la sala de conferencias. Tras confirmar que todos los funcionarios del gobierno mundial se habían marchado, Sengoku se volvió hacia Darren con expresión preocupada. Darren, ¿vas a estar bien? Darren simplemente sonrió y encendió un cigarro con calma. No dijo ni una palabra. Sengoku abrió la boca para preguntar más, pero antes de que pudiera hacerlo, los funcionarios volvieron a entrar en la habitación. Una vez sentados, Sengoku, visiblemente inquieto, reanudó el proceso. Entonces, Comodoro Darren, por favor responda a la pregunta anterior. Pero en cuanto pronunció esas palabras, sucedió algo totalmente inesperado. El mismo oficial que había atacado a Darren antes ahora lucía una sonrisa radiante. Su rostro se sonrojó mientras hablaba con calidez. No es necesario. El Comodoro Darren es una estrella en ascenso en la Armada. No debería tener que responder preguntas tan humillantes. Los demás inmediatamente hicieron lo mismo, girando 180 grados y asintiendo con rostros alegres. Sí, sí. El Comodoro Darren sirvió en el Mar del Norte durante años. Es lógico que tenga algunos ahorros personales. Creo que deberíamos dar por terminada esta reunión. Personalmente apoyo el ascenso del Comodoro Darren a vicealmirante. No tiene sentido prolongar esto, solo le quitaría un valioso tiempo de entrenamiento al Comodoro Darren. Absolutamente. Que estoy de acuerdo. Que estoy de acuerdo. Antes de que Sengoku o cualquier otra persona pudiera reaccionar, bajo las miradas atónitas de los marines, estos oficiales, hasta entonces imposibles de complacer, ahora estaban de acuerdo con entusiasmo y emitiendo sus votos a favor. De repente, la habitación se llenó de armonía, risas y buenas vibras. Sengoku, Tsuru, Zéfiro, Garp. Kusan apretó los puños con excitación. Deben haberse conmovido por el sentido de la justicia de Darren. Tiene que ser eso. Que es genial. Borsalino se giró con una sonrisa irónica y miró a Darren, que estaba fumando un puro. Entonces, ¿cuánto gastaste? Darren se encogió de hombros con indiferencia. Simplemente estaba expresando mi preocupación por mis superiores. Y así, lo que comenzó como una audiencia tensa y hostil terminó en un ambiente extrañamente alegre. Aprobación unánime. Muy bien. Concluyamos con la pregunta final tradicional, Comodoro Darren. Sengoku, ajeno a todo esto, recogió las papeletas y miró al hombre que estaba en el estrado de los testigos. En la mesa de interrogatorios, Rollers Darren, antiguo comandante supremo del Mar del Norte, mejor graduado del campo de entrenamiento de oficiales y futuro vicealmirante, dio un mordisco a su cigarro y sonrió con calma. Fumo. Bebo. Soy codicioso, lujurioso, ambicioso, mentiroso. He hecho todo tipo de cosas turbias. A medida que las expresiones de Sengoku y los demás se volvían más sombrías, Darren sonrió. Pero aún me considero un buen infante de marina. Capítulo 370. Mar del Norte. Isla Rubek, el salón de la finca de la familia Don Quijote. Una tenue luz fría emanaba de la cúpula de mármol finamente tallada. Un cigarro ardía silenciosamente sobre la mesa de centro, su humo serpenteando a través de la luz del sol en patrones fantasmales y dispersos. Entonces, ¿eso es todo? Doflamingo dejó el Den Musi y miró al hombre sentado frente a él, con la espalda recta y una expresión tranquila. Momonga, vestido con una chaqueta de la marina, asintió levemente y sonrió. Eso es más que suficiente. Una sonrisa burlona apareció en la comisura de los labios de Doflamingo, y un destello de cruel diversión brilló tras sus gafas de sol. Fufu. ¿Quién lo hubiera imaginado? Los supuestos inspectores del gobierno mundial en el cuartel general de la Marina fueron sobornados con tan solo 300 millones de beli. Decir que fue barato se queda corto. Un grupo de borrachos codiciosos e inútiles. Momonga soltó una risita y negó con la cabeza. 300 millones de belis no es precisamente una cantidad insignificante. Pero esa no fue la razón por la que se dieron. Oh. El interés de Doflamingo aumentó cuando ladeó la cabeza. Ya había oído hablar de la audiencia especial de ascenso de Darren a vicealmirante. Momonga vino a pedir un favor, uno muy sencillo, en realidad. Utilizar las redes clandestinas de la familia Don Quijote para localizar los fondos privados de esos funcionarios de la inspección, y depositarles dinero discretamente. Para Doflamingo, el capo de Lampa del Mar del Norte, esto era un juego de niños. Los sindicatos criminales estaban todos unidos bajo la superficie, y las operaciones de su familia ya se habían expandido al Nuevo Mundo, manteniendo estrechos vínculos con varias de las potencias dominantes en el mundo clandestino. Si Doflamingo quería que se hiciera algo, le concedían el favor. Momonga esbozó una leve sonrisa, aunque en sus ojos se vislumbraba un brillo de reflexión. Su cambio de actitud tuvo poco que ver con el dinero. Ya lo sabes. Para la mayoría de la gente, 300 millones de belis es una fortuna que jamás gastarían. Pero para ellos, no es nada del otro mundo. Doflamingo entrecerró ligeramente los ojos. Un destello de comprensión brilló tras sus lentes antes de que soltara una risa baja. Así que, es una advertencia. Momonga asintió, impresionado en silencio por la astucia de Doflamingo. Sinceramente, si Darren no se lo hubiera explicado con detalle, ni siquiera Momonga habría atado cabos tan rápido. Exactamente.
Es más una advertencia que un soborno. Si Darren logra descubrir la existencia de sus cuentas secretas, podría exponerlas en cualquier momento. Y más aún, podría descubrirlo todo. Sus villas privadas, sus amantes secretas, cuántos hijos ilegítimos han tenido. Incluso dónde compran, a qué restaurantes van, qué marcas fuman, qué bebidas alcohólicas beben, a qué médicos visitan, qué medicamentos toman. Darren puede averiguar todo eso. Y eso significaba que, si Darren quería, podía distribuir recompensas por todo el mundo de Lampa, eliminándolas en silencio, sin dejar rastro. Momonga no dijo la última parte. Pero estaba seguro de que Doflamingo ya se había enterado. Doflamingo cruzó una pierna sobre la otra con aire divertido. Fu. Eso sí que es divertido. Momonga se puso de pie lentamente. Gracias por tu ayuda, Doflamingo. Doflamingo dejó escapar una risa ronca. Es un honor servir al padrino Sama. Momonga asintió y se giró hacia las puertas del gran salón. Al pasar por la entrada, se detuvo de repente. Dudó un instante, luego habló en voz baja, casi con voz suave. Doflamingo, sabes, Darren se preocupa mucho por ti. Doflamingo se quedó paralizado. Un destello de algo ilegible pasó tras los cristales oscuros de sus gafas de sol. Antes de que pudiera decir una palabra, la figura de Momonga apareció y desapareció en un instante. Enhorabuena, jefe de Estado Mayor Zuru. El cuartel general de la Armada acaba de incorporar a 3 oficiales excepcionales más. Enhorabuena. Una victoria para la justicia. Del comodoro Darren, no, el vicealmirante Darren, es un hombre verdaderamente extraordinario. Así es. Sin duda hablaremos maravillas de usted a nuestros superiores. Tras la audiencia, Zuru se vio rodeada por un grupo de funcionarios del gobierno mundial, todos radiantes de alegría, que la felicitaban. Le costó un gran esfuerzo deshacerse de ellos. No recordaba la última vez que el personal de la inspección la había tratado con tanta cortesía. En el pasado, siempre habían actuado con arrogancia, sin considerarse realmente parte de los marines, sino más bien sus superiores. Incluso con ella, la jefa de Estado Mayor del cuartel general de los marines, solo le dedicaban sonrisas superficiales, nada que se acercara remotamente a ese nivel de cordialidad. De hecho, rozaban la adulación. Francamente, eso la perturbó. Ella prefería con mucho el desdén habitual. Al menos eso parecía sincero. ¿Qué demonios dijeron esos Dendenmusi para que cambiaran de actitud de esa manera? Absorta en sus pensamientos, Zuru regresó a su oficina. Una cosa era segura, esas llamadas tenían algo que ver con Darren. Aún preocupada, abrió la puerta de su oficina y se detuvo sorprendida al ver 2 figuras conocidas. Gion, Tokikake. Una leve sonrisa cruzó su rostro al verlos a los 2 esperando, evidentemente desde hacía un rato. ¿Qué estás haciendo aquí? Gion apretó los labios, con una expresión teñida de preocupación, pero no habló de inmediato. Tokikake, por otro lado, exclamó con entusiasmo. Zuru, ¿cómo te fue en la audiencia? ¿La aprobaste? Al ver la expectación reflejada en los ojos de ambos, Zuru rió y asintió. Sucedió. En cuanto pronunció esas palabras, un destello de alegría apenas disimulado iluminó los ojos normalmente serenos de Gion. Apretó los puños en silencio a sus costados. Maldición. Tokikake dejó escapar inmediatamente un gruñido de disgusto, apretando los dientes con frustración. ¿Ese cabrón de Darren aprobó? ¿Qué demonios estaban haciendo esos tipos de la inspección? Zuru, Vale. Está claro que vosotros 2 no esperáis el mismo resultado. Suspiró y negó con la cabeza, se sentó a la mesa y comenzó a servir el té. Vale, vámonos. No has venido hasta aquí solo para oír las noticias, ¿verdad? Gion vaciló un segundo, luego su rostro se endureció con determinación. Zuru-ne, ya he tomado una decisión. Zuru parpadeó, sorprendida. Miró a Gion a los ojos y luego se volvió hacia Tokikake. ¿Tú también, Tokikake? Tokikake levantó el puño y apretó los dientes. Ya basta. He estado en la sombra demasiado tiempo. Si sigo así, ese tal Darren me robará todo el protagonismo. Fin del video.